Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a todos a esta clase número 7. Vamos a dar gracias al Señor porque estamos aquí en este día, todos dispuestos a aprender, ¿no? A aprender de la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a dar gracias, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor eterno, para aprender de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a iniciar, hermanos, con la lección número 7, que es cómo leer la Biblia. ¿Cómo leer la Biblia? Bueno, de entrada sabemos cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, pues conocemos ya de la palabra, que dice en Mateo 4:4, si lo quieren buscar, dice la palabra de Dios en Mateo 4:4, si ya lo tienen. Amén. Sí. Dice la palabra de Dios. ¿Sí lo puede leer, por favor, hermano? Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí. Dice escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, aquí nos habla de dos alimentos, hermanos. De dos alimentos, el alimento físico y el alimento espiritual. Nuestro cuerpo pues necesita de la comida, de la bebida, para sobrevivir, para hacer nuestras actividades, ¿no?, que tenemos del día a día. Entonces, si nuestro cuerpo necesita de ese alimento, ¿qué quiere decir? Que también nuestro espíritu, con mucha mayor razón, necesita del alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Dice que toda palabra que sale de su boca, y sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Él, es respirada por Él. Entonces, este es el alimento espiritual para cada uno de nosotros, hermanos. Que la palabra de Dios, día a día, la tenemos que tomar, así como nuestro alimento físico. Entonces, así como los bebés recién nacidos, sabemos que les damos leche al principio, ya sea la leche materna, la leche de fórmula. De la misma manera, cuando alguien nace en el Evangelio, alguien recibe y cree en nuestro Señor Jesucristo, es un recién nacido que de la misma manera le vamos a ir alimentando. Por eso es que estamos viendo desde la clase número 1, que es el nuevo nacimiento, que es el arrepentimiento, que es la fe y el perdón, que es la obediencia, y la semana pasada que vimos la llenura del Espíritu Santo, y ahora es cómo leer la Biblia. Se va avanzando poco a poco en estas clases, hermanos. ¿Para qué? Pues es el alimento que se les da a quienes van conociendo de la palabra, para que vayan alimentándose día a día, hermanos. Asimismo, pues este versículo de Mateo 4:4 que dice que escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, la tenemos que tener fija en nuestra mente para que diariamente tomemos de la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Y nos vuelve a enfatizar, ¿verdad?, que así como comemos diariamente nuestro alimento, el alimento espiritual también debe de ser en nuestra vida espiritual. En este tiempo, hermanos, pues ya no hay, para nadie, no hay excusa para no leer la palabra de Dios, ¿no? Para quien no sabe leer, porque yo he escuchado a algunos hermanos que vienen aquí que no saben leer, o que ya no vemos bien también, que nos cuesta trabajo ver bien, pues ahorita ya no hay excusa para no escuchar la palabra de Dios. Hay la Biblia en audio, hasta dramatizada, podemos hacerlos, o quien no tiene tiempo, o que más bien que no nos damos el tiempo, ¿no? Podemos alimentarnos de la palabra de esa manera. Apenas vino una hermana que dice, es que yo no sé leer.
Entonces ese es un pues consejo, ¿no? Que para su familia, que le ponga la Biblia en audio para que escuche de la palabra. Mi padre también no sabía leer, pero yo bien que recuerdo cuando yo estaba niña me decía, hija, si el enemigo te quiere engañar, no consientas. Y yo me quedaba, pues, ¿por qué me dice esas cosas, no? Porque yo era una niña y yo en la iglesia donde íbamos, pues no nos sentaban a leer la palabra, no nos explicaban ni nada de esto. Ya cuando crecí, pues vi que ese era un versículo de Proverbios. Entonces yo digo, mi papá tampoco sabía leer. Nosotros venimos del estado de Guerrero y realmente él no sabía leer nada, pero sí escuchaba. Y de lo que escuchaba, predicaba. De lo que escuchaba en la iglesia cuando iba, pues predicaba. Y yo me decía, pues si no sabe leer, ¿cómo es que sabe, no? Pero ya en la actualidad tenemos muchas herramientas, hermanos, para crecer en nuestra vida espiritual. ¿Y de qué manera vamos a crecer en nuestra vida espiritual? Pues de estudiar la palabra, pero más que nada, obedecerla. De esa manera vamos a crecer en nuestra vida espiritual, porque la palabra de Dios es eso. No tan solo leerla como la maestra, la pastora nos ha enfatizado muchas veces. Podemos ser una biblioteca andante, pero si no obedecemos la palabra de Dios, no la ponemos en práctica, pues de nada nos sirve, ¿no? Entonces, ¿de qué depende el crecimiento espiritual? Del empeño que le pongamos a escudriñar la palabra, pero también de la obediencia a su palabra. ¿Cómo vamos a leer la palabra? Porque de eso se trata, es cómo leer la Biblia. Bueno, en el momento que usted se disponga del tiempo para leer su Biblia, para leer la palabra de nuestro Dios, pues debemos de pedir al Espíritu Santo que Él sea el que nos guíe, que Él sea nuestro maestro, que nos enseñe su palabra, que nos va a dar en este día para nuestro alimento diario. Debemos de pedir la ayuda al Espíritu Santo y pedir su ayuda, y después de leer, hermanos, hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Qué me enseñó? ¿Qué palabra el día de hoy, o qué palabras el día de hoy llegaron a mi vida? Tomaron un eco en mí, porque cuando escuchamos la palabra, escuchamos un versículo, escuchamos una alabanza, pues llega a nosotros y decimos, sí es cierto, Señor, en esto me falta, esto no lo he hecho, o esto sí lo hago y esto no lo hago. ¿Y qué palabras tocaron nuestra vida? ¿Qué palabras tocaron nuestro corazón para ponerlas en práctica, ¿no? Porque eso es, de eso se trata al estudiar la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, leemos en Juan 1:12, dice que 1:12 más que nada, dice pero que a quienes lo recibieron y creyeron en Él les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. A mí este versículo, pues yo antes igual de la misma manera, ¿no? Lo decía como muchas personas lo dicen, que todos somos hijos de Dios, que todos, pues que el Señor nos hizo y que todos somos sus hijos. Pero este versículo nos dice claramente que quienes lo recibieron y creyeron, ¿sí? Entonces, para mí las palabras que llegaron a mí es recibir y creer. Recibir y creer. ¿Y qué resultado hay de recibir y creer en Jesús? Pues llegar a ser hijos de Dios. De esta manera, este versículo, de esta manera, después de leer este versículo y pedir la guía del Espíritu Santo y ver estas palabras, tenemos que darle gracias a Dios y orar sobre esto. Si es algo que tenemos que cambiar, que sea nuestro Dios ayudándonos a moldear nuestra vida de acuerdo a como Él quiere, de acuerdo a como su palabra lo dice, ¿sí? Entonces, este versículo es algo que tenemos que tener presente cada uno de nosotros, que somos hijos y que como hijos tenemos privilegios de nuestro Dios, pero también tenemos responsabilidades. Este versículo es para que lo tengamos
en memoria a cada uno de nosotros, cuando alguien le diga, no, pues es que yo también soy hijo de Dios y sus frutos no son de acuerdo, no, mi hermano, pero, o no, señor, señora, niño, niña, joven. La Biblia dice que solo aquellos que creyeron en Él y lo recibieron son hijos de Dios. Este versículo es uno de ellos, porque hay mucha gente que así dice, ¿no? No, yo soy hija de Dios, y aunque sea, pues, mal hablada, mentirosa, adúltera, sean todos los calificativos que pueda tener, ¿no? Y dice que es hijo de Dios porque él cree. Y como hablaban se hablaba en la primera lección, que dice que los demonios también creen y tiemblan, porque saben lo que les espera, ¿no? Entonces este versículo es un versículo clave para nosotros, hermanos. Un versículo clave para que sigamos en nuestra vida, para que lo tengamos presente. En su Biblia, hermanos, cuando una palabra llegue a ustedes, es una recomendación, ¿no? Subrayar esas palabras, porque cada vez que usted abra su Biblia y vea ese versículo, se va a acordar, esto me habló el Señor este día cuando yo leí. Es una recomendación para que no se olvide de lo que vio en este día, ¿no? Subrayarla con algún color o ponerla en un cuaderno. Eso es una recomendación para cada una de ustedes, aquellas palabras que tocaron su corazón. Y pues orar al Señor también es importante, ¿no? La palabra de Dios nos dice que no basta solo con leerla. No basta nada más el decir, pues voy a leer la Biblia el día de hoy, que es recomendable leerla, ¿no? De principio a fin. Pero hay un tiempo en el que nos dedicamos a leer y a escudriñar, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Y nos manda otro versículo, y luego a otro, y luego a otro. ¿Para qué? Pues para que entendamos lo que nos quiere decir ese versículo, e investigar también, ¿no? De qué se trata. Dice que no basta nada más con leerla. En Santiago 1:22 de eso nos dice. Si lo quieren buscar, por favor, mis hermanos. ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? Bueno, voy a leerlo. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Sí? Dice, sed hacedores. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que el leer la palabra, el tomar en cuenta la palabra, no nada más es leerla y ya y cerrarla, sino que nos lleva a algo. Nos lleva a la práctica, porque eso es ser un hacedor de ella, ¿no? Nos lleva a la práctica la palabra de nuestro Dios. Podemos subrayar y todo, pero nos lleva a una acción. Tomarla, por ejemplo, aquí dice, no ser tan solo oidor. Pues ahorita estamos escuchando la palabra de Dios. Estamos escuchándola, pero ya de nosotros depende ser el hacedor de ella. ¿Y qué va a pasar en nuestras vidas cuando somos hacedores de su palabra? Bueno, pues va a generar cambios en nosotros, como sucedió con Zaqueo, ¿no? Que dice que cuando bajó del árbol donde estaba y Jesús llegó a su casa y escuchó la palabra, dice que hubo un cambio inmediato en su vida. Dice que si él le iba a dar a los pobres y que si alguien había defraudado le iba a regresar hasta 4 veces más. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el ser hacedor de la palabra va a generar cambios en nosotros. Que si mentíamos, pues ya no vamos a mentir más. Si robábamos, ya no vamos a robar más. Si nuestra pesa era falsa, pues la vamos a poner correctamente. Si quienes están escuchando por primera vez la palabra, igualmente, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que corregir cuando llegamos a Cristo, demasiadas, y que día a día pasa y tenemos más y más que corregir.
si queremos realmente nosotros llegar a ser, a llegar, porque dice la palabra de Dios, Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces nosotros también debemos ser imitadores ¿de quién? De Cristo. Si nosotros queremos llegar a ese grado, pues cada día ir corrigiendo lo que la palabra de Dios nos dice, y cada ir aprendiendo aún más de ella, ¿sí? Entonces este versículo nos dice así, que no es suficiente con recibir la palabra, pues mucho menos tampoco es suficiente nada más tener una Biblia en nuestra casa como un amuleto, como yo tengo una conocida que dice, pone su Biblia en el Salmo, hasta me dijo en qué Salmo tenía, en el 91, pone su Biblia en su casa porque así duerme tranquila y si escuchaba algo ya no escucha, y no es suficiente eso, no es suficiente, pero pues ella sí lo dice, pero su vida también demuestra que no es, con su vida demuestra que no tan solo es tener porque para ella es pues un amuleto o un simple libro para ella, nada más. No es lo que significa para nosotros la palabra de nuestro Dios. No nada más es tener la Biblia, ni tampoco leerla nada más como literatura, como una historia que nos habla desde Génesis, Apocalipsis, sino en cada parte ahorita que estamos estudiando, pues que cada parte de cada libro nos habla de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tan solo leerla como literatura, como para, pues nada más conocerla como un libro más, ¿no? Sino que es la palabra de Dios hablándonos. Tener ese deseo, hermanos, de oír a Dios hablándonos, y también, ¿para qué? Pues le decimos al Señor, Señor, guíanos, pero si cuando Él nos guía a hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados, pues tenemos que aprender a obedecer, ¿no? A que si nos dice, por ejemplo, de los versículos que nos hablaban el viernes, dice que las obras de la carne es la maledicencia, la mentira, la fornicación y todo eso. Entonces, si nos habla la palabra que todo eso tenemos que dejarlo, y si le pedimos a Dios que el Espíritu Santo nos guíe, bueno, pues obedecer, ¿no? Cambiar ese tipo de vida que llevábamos. Así es que la palabra de Dios es eso, cuando nos dice, no tan solo ser hacedores, no tan solo ser oidores, perdón, sino ser hacedores, nos lleva a ¿qué? A una acción, hermanos. A que si ahorita escucharon una palabra, llevarla a la práctica. Para que sea el Señor cambiando nuestras vidas. Porque con la palabra de Dios y con la ayuda de Él, nuestra vida va a ser cambiada. Hace tiempo alguien me decía, y me dice, es una persona que conoce del Evangelio, y me decía, es que una persona que es católica me dijo que cómo es posible que si yo tenga problemas en mi vida, si yo creo en Dios. Y le digo, es que nuestro Dios día a día nos lleva a una vida mejor, pero también nos lleva a que a los problemas los resolvamos con paciencia, con la palabra de Dios. Y le digo, pues es que también, tú también coméntale, por ejemplo, ella dice que cree en los santos, que cree en la Virgen y todo eso. ¿Y qué cambios hay en ella? No, pues sí. Entonces dice, sí, no, tiene razón, no hay cambios en su vida. Y cuando nos guiamos a la palabra de nuestro Dios, es eso, ¿no? Va a cambiar nuestra manera de vivir, porque la palabra de Dios es eso, ¿no? Un manual, un cambio de vida en nosotros. Un manual en el cual tenemos que, la llevamos a cabo, y hay cambio de vida total en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Si antes eran malhumorados, pues la palabra de Dios nos cambia todo eso, hasta la manera de hablar, dice, la manera de conducirnos, todo eso nos cambia nuestro Dios, y es con la palabra. Y cambia nuestro entorno. Algo que me quedó bien claro la clase pasada es que se nos hablaba que cuando nosotros nos acercamos a nuestro Dios, nuestro entorno cambia, nuestra familia,
incluso nuestro negocio, porque no hay quien resista la presencia del Espíritu Santo. Y eso quedó muy, muy presente, muy clavado en mí, porque yo sí es cierto, ¿no? La presencia del Espíritu Santo no hay quien la resista, no hay quien diga, aquí hay algo diferente, no hay quien diga que no es así. Entonces, por eso precisamente el leer la palabra de nuestro Dios y obedecerla, podemos decir que es el complemento perfecto, ¿no? El leerla y obedecerla, es la combinación ideal para nuestra vida. El leer la palabra, la oración, es la combinación perfecta. Porque si la palabra de Dios no produce cambios en nosotros, no produce ese deseo de ser imitadores de Cristo, pues nada más es conocimiento, como se nos ha dicho, ¿no? Nada más es un conocimiento literal en nuestras vidas, porque la palabra toma vida cuando nosotros la llevamos a la práctica. Hay otro versículo, hermanos, en el cual nos habla de lo que estamos hablando ahorita en el Salmo 119, 105. Sí. ¿Sí? ¿Ya los encontraron? Sí, lo puedes leer, por favor. Dice, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. En este versículo, pues para mí las palabras es lámpara, aquí dice lumbrera, pero en otra versión dice luz. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. ¿Qué nos quiere enseñar esto, hermanos? Que cuando me dice que lámpara es a mis pies tu palabra, que la palabra de Dios nos va a guiar a dónde ir y a dónde no ir. Puede ser una prohibición, pero para llevarnos a un mejor camino, porque bien la palabra de Dios nos dice que aquí está el bien y el mal, que decidamos, ¿sí? Pero por eso aquí la palabra de Dios nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Para quien toma en cuenta la palabra de nuestro Dios, es una lámpara y una luz para nosotros, que nos enseña a caminar, nos guía por dónde ir, nos guía por dónde no ir, y es esto, la palabra lo que nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra, a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿sí? Que nos enseña, es eso que nos enseña y nos guía por dónde ir, lo que venimos diciendo, ¿no? En versículos anteriores. Es lo que mismo que nos decía en Santiago, no nada más oír, sino también hacer. También la palabra de Dios nos dice que esta lección nos dice que cómo leer la Biblia. Ya vimos que tenemos que ser hacedores, no tan solo oidores, que tenemos que pedir la guía del Espíritu Santo, ¿sí? A cada vez que tomemos la palabra de nuestro Dios. Pero también para quienes no apenas empiezan a conocer la palabra, tenemos que saber que la Biblia es un conjunto de libros, ¿sí? Es un conjunto de libros que trae el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y que el Antiguo Testamento trae 39 libros y el Nuevo Testamento trae 27 libros. Tenemos que conocer todo esto. ¿Por qué? Porque para no andar buscando lo del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento, ¿no, hermano? Por eso precisamente cuando nos habla de alimentarnos, esta forma parte de alimentarnos, porque vamos conociendo
dónde se encuentra un libro, dónde se encuentra otro, ¿sí? Para que podamos conocer más de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento dice que nos relata la historia de la creación del mundo y del pueblo de Dios antes de Cristo. Y el Nuevo nos relata del nacimiento de Cristo y los acontecimientos posteriores, como es su segunda venida. De esto trata la Biblia, aunque desde el Génesis hasta Malaquías nos habla de Jesús también, nos habla de su venida, las profecías que hay de él. Sí, hermanos, pues esto que vimos en esta lección, yo creo que es muy poquito tiempo, que vimos en esta lección número 7, de esto trata de cómo leer la Biblia. Posteriormente vamos a ir viendo lo que falta, ¿no? Para ir conociendo más y más de la palabra de nuestro Dios. Y tener en cuenta, hermanos, ¿qué es esto, no? Que la palabra de Dios nos lleva a una acción, a cambiar nuestra vida, a ir moldeándonos día a día, hermanos, para que podamos con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio, pues la gente nos observa la que está a nuestro alrededor, y podamos con nuestra vida también predicar a Cristo, no tan solo con palabras. Por eso cuando nos habla, que dice que seamos hacedores, que para que nuestro propio testimonio hable de que conocemos a Dios, de que la palabra de Dios está en nosotros, y mostrar ese amor que nuestro Dios nos ha dado a nosotros, a quienes nos conozcan, y aún a quienes no nos conozcan, aún a quienes no, porque hay personas que incluso ni nos hablan, ¿no? Pero sí nos observan. Entonces, que con nuestra propia vida dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Y esto forma parte de la lección 7. También les recomendaría que tomen en cuenta el Mateo 4:4, el versículo que vimos al principio, para tenerlo fijo en ustedes, ¿no? Que es el versículo que tenemos que aprendernos, cada uno de nosotros. Sí, vamos a dar un repaso de lo que ya vimos, hermanos, que es lección 7. Y si quisiera preguntarle a alguien, ¿cuál es el alimento espiritual? La palabra de Dios. Y cada uno de nosotros, ¿con qué frecuencia debemos leerlas, hermanos? Diario comemos. Así es, diario tenemos nuestro alimento físico. Nosotros desayunamos, almorzamos, comemos y algunos hasta cenamos, ¿no? Entonces la palabra de Dios pues es un alimento también, ¿sí? ¿Qué es recomendable hacer en su Biblia para cuando alguna lectura toca su corazón, algunas palabras tocan su vida? ¿Qué es lo que nuestro Dios le habló en este día? Subrayarlas y marcarlas para tener en cuenta esas palabras, ¿no? Y orar sobre ellas, de las que nos... bueno, la pregunta siguiente es, ¿cómo debe ser nuestra oración después de leer un pasaje? ¿Sobre qué? Acabamos de decir lo de subrayar las palabras, ¿sobre qué? Sí, nuestra oración debe tratar de acuerdo a las palabras que hayan tocado su vida ese día, de acuerdo al alimento que le dio el Señor en ese día, ¿no? Si su lectura en ese día pues le dijo, pues tienes que cambiar tu manera de pensar. Bueno, Señor, lleva cautivos mis pensamientos a ti, que cambia mis pensamientos, y algo así, sobre que esa oración debe ser de acuerdo a lo que las palabras se han tocado su corazón en ese día de la lectura, ¿no? Y pues así cada uno, como les mencionaba ahorita, ¿no? En Mateo 4:4 es un versículo que pues tenemos que aprendérnoslo, ¿no? Y no tan solo porque tenemos, sino porque
debe estar fijo en nuestras vidas, ¿no? Porque dice que escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esto debe estar fijo en nosotros. Cada vez que vayamos a comer nuestra comida física, también tenemos que comer de la comida espiritual, ¿sí? Pues esto forma parte de la clase número 7, hermanos. Le dejo el lugar a la pastora. Gracias, hermano. Amén. Buenos días, hermanos. Pues damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Eve. Como ustedes saben, aquí en la iglesia tenemos un seminario bíblico y pues ellos son nuestros alumnos que ya llevan 3 años capacitándose para servir de una mejor manera al Señor, ¿verdad? Todos queremos servir, pero para ese servicio también es necesario prepararnos y pues la hermana Eva está dentro de ese grupo que lo está haciendo y creemos que tiene un llamado de parte de Dios y por eso les damos la oportunidad, ¿verdad?, de que vayan desarrollando ese llamado que Dios tiene para ellos. Entonces, por eso ella va a estar compartiendo las clases de tal manera que el Señor, ¿verdad?, la vaya perfeccionando para su obra, como dice la palabra, porque la palabra misma nos dice, hermanos, que nos tenemos que enseñar los unos a los otros. No es tarea solamente de los pastores tienen una gran responsabilidad, los maestros de la iglesia. Sin embargo, todos debemos estar en esa capacidad de poder enseñarnos los unos a los otros. Y eso lo podemos ver en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y búsquenlo porque quiero que lo vean con sus propios oídos. Colosenses 3:16. Dicen las escrituras. Díganme amén cuando lo tengan. Amén. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué dice? ¿Que more poquito en nosotros? En abundancia. En abundancia, ¿verdad? More en abundancia en vosotros. ¿Y cuál es la otra palabra que sigue? Enseñándonos. Enseñándoos. Enseñándonos. Enseñándoos y exhortándoos. ¿Qué dice? Unos a otros. ¿Dice solamente los pastores? No. ¿Dice solamente los maestros? No. ¿Dice solamente los líderes? ¿Qué dice? Todos. Todos. ¿Por qué? Porque todos hemos recibido ese alimento espiritual, ¿verdad? Así es. Y a medida que usted vaya recibiendo ese alimento, también va a estar en capacidad, ¿verdad?, de eso que usted sabe, sea poquito, sea mucho, tiene la responsabilidad, y lo estamos viendo, ¿verdad?, en la palabra, de enseñárselo a otros. No es para que usted se lo guarde, no es para que usted sea una oveja bien gordita de tanto alimento espiritual que ha recibido. Es para que ese alimento usted lo comparta con otros. Amén. Entonces, todos nosotros que estamos aquí, este conocimiento que el Señor nos ha dado, también tenemos que compartirlo a otros, porque eso a Dios le agrada. Entonces dice, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces la enseñanza, hermanos, es uno de las cosas, ¿verdad?, que también como hermanos tenemos responsabilidad de hacerlo los unos para con los otros. Amén. Amén. Y en base a todo lo que nos ha enseñado nuestra hermana Ever el día de hoy, quiero hacerles unas preguntas. ¿Ustedes piensan que este libro, que es la Biblia, es un libro como cualquier otro libro?
No. ¿No? No. Si yo tengo este libro y tengo, bueno, no tengo otro libro aquí a la mano, pero tengo un libro de Álgebra de Baldor, La Odisea, La hojarasca de Gabriel García Márquez. ¿Será que esos libros son igualitos a estos? ¿Qué piensas, Alexa? ¿No? ¿Por qué? Si es un libro, tiene hojas, se puede leer. ¿Cuál es la diferencia entre los otros libros y este libro? Porque yo digo, bueno, tú me estás diciendo, no, este libro no es como cualquier libro. Y yo te digo, ¿por qué? ¿Cuál será la diferencia? ¿No? Bueno, Alexa es de nuestras alumnas más chiquitas. Ahora vamos a preguntarle a un alumno más grande. A ver, hermana Marta, porque este libro no es como cualquier otro libro. Porque este libro está inspirado por Dios. Exactamente, porque este libro está inspirado por Dios. Entonces este libro no es como cualquier libro por eso, ¿sí? Porque cuando la hermana Ever nos explicaba, decía que este es un libro inspirado por Dios. Hasta usó una palabra, ¿verdad? Dijo respirado por Dios. O sea que cada palabra que está aquí escrita no es palabra de cualquier hombre común y corriente, es palabra de Dios. Esa es la diferencia. Ajá. Si yo tengo un libro, una obra literaria, un libro de matemáticas, de ciencias naturales, de lo que sea, ese libro está escrito por sus autores humanos. Ajá. Pero el único libro en el mundo, ¿sí?, que cada palabra que dice Dios la inspiró a esos autores humanos para que escribieran y plasmaran eso ahí, es la Biblia, ¿sí? Por eso es que este libro es diferente de todos los demás. No es cualquier libro, es el libro de la ley de Dios. Amén. Esa es una diferencia, ¿sí? Cuando el Señor nos creó, que todavía pues no existía la escritura ni nada de esas cosas, el Señor se reveló a los hombres, ¿sí? Se reveló a los hombres por medio de la naturaleza. El Señor hizo los árboles, el sol, las nubes, el cielo, los pajaritos, toda la creación, al hombre mismo. ¿Para qué? Para que el hombre supiera en su corazón que hay un Dios, ¿sí? Que hay un Dios, que hay alguien que tuvo que haber creado todo eso. Pero ¿qué sucedió? Cuando el Señor creó todo eso, los hombres, dice la palabra de Dios en la carta a los romanos, adoraron más a las criaturas que al Creador, ¿sí? Entonces vemos que la gente empezó a adorar la lluvia, que el Dios de la lluvia, que el Dios del sol, que el Dios vaca, que el Dios ratón, que el Dios... N cantidad de cosas que vemos, ¿verdad? En todas las culturas del mundo. Ahorita la hermana nos hablaba en la clase de, hay personas que adoran a los santos, ¿sí? Pero no solamente a los santos, hay personas que adoran al sol, a la luna, a las estrellas, a la muerte, que a la vaca, ¿no? Que al toro, o sea, N cantidad de cosas la gente adora. ¿Por qué? Porque cometieron un gran error, lo dice la Biblia, ¿verdad? Empezaron a adorar más a las criaturas que al Creador, ¿sí? Pero pues, ¿será que una vaca nos creó? ¿O puede ser una vaca nuestro Dios? Porque hay culturas donde adoran a la vaca, ¿no? Por allá, por la India, por allá, ¿no? Y hay culturas donde adoran, no sé, al dragón, ¿no? A la rata, ¿no? Como los chinos, ¿no? ¿Será que una rata será un Dios? ¿No? Que lo adoremos y le pongamos un altar y le hagamos una imagen. No, ¿verdad? No es lógico eso. Entonces, como el Señor vio que las personas
adoraron más a las criaturas que al Creador. El Señor dijo, no, mi creación se está equivocando, ¿sí? Yo necesito mandar una revelación escrita para que ellos sepan quién fue que los creó, ¿sí? Y es la revelación de Dios. Entonces el Señor escogió a hombres para que escribieran su palabra, ¿sí? Y les dijo, escriban, ¿verdad? Escriban, porque esto es, ¿sí? La herencia, ¿verdad? Que Dios nos dejó su palabra para que nosotros por medio de ella podamos ser transformados, por medio de ella podamos conocer la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad absoluta, ¿sí? Todo lo que está escrito aquí es la verdad. Aún así, a pesar de que el pueblo, ¿sí?, tenía la palabra, muchos siguieron sin creer en Dios. El Señor mandó a su Hijo, ¿verdad? Lo mandó. Jesús, ¿verdad? Dejó su gloria y vino aquí a la tierra en carne y hueso, ¿sí? Hecho bebé, creció, se desarrolló, ¿verdad? Mucha gente lo conoció, mucha gente vio sus milagros, su testimonio. Y aún así, a pesar de todas las distintas maneras en las que Dios se ha revelado a los hombres, muchas personas siguen sin creer en Dios. Pero la palabra es una de las maneras en la que Dios se ha revelado a los hombres. Aquí está escrito. Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él está escrito aquí, ¿sí? Aquí está la revelación completa. Porque últimamente nosotros escuchamos que de repente desde los altares la gente dice, no, es que yo fui al tercer cielo y Dios me reveló. Ese es un término mal ocupado, ¿sí? Porque toda la revelación está aquí. Aquí está lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Si hay algo que no está aquí, es porque aún no es el tiempo de que nosotros como creación lo sepamos, ¿sí? Si hay algo que nosotros no podamos averiguar, ¿sí? Porque no está escrito en la palabra, es porque Dios, ¿sí?, no ha permitido que eso se nos sea revelado. Pero ningún ser humano nos puede decir, no, es que yo fui al tercer cielo y es que a mí un ángel del cielo vino y me reveló. No, eso es falso. No hay otro evangelio, no hay otra palabra, no hay más revelación más que la que está aquí. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Deuteronomio qué, perdón? 29, 29. Ya, a ver, el que lo tenga, quiero que me lo lea, por favor. Amén. A ver, hermano. ¿Qué Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿qué dice? Que las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A nuestro Dios. A nuestro Dios. O sea que hay cosas que nosotros no sabemos, ¿verdad? No sabemos y no las podemos inventar diciéndole, ay, es que Dios me reveló. No. Lo que no está escrito aquí, nosotros no podemos cometer ese atrevimiento de inventar cosas que no están en la palabra de Dios, ¿sí? Lo que está aquí es lo que a Dios le plació que a nosotros se nos fuera revelado. Cualquier cosa que no esté escrita aquí, ¿sí?, entonces quiere decir que eso pertenece al Señor. Y si es su voluntad, no sé, cuando estemos en el cielo, ¿verdad?, junto a Él nos va a decir, pero si no es su voluntad, no nos va a decir nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es importante porque escuchamos tantas cosas, ¿no?
por ahí hay una nueva locura de que el Espíritu Santo es mujer, por ahí hay otra nueva locura de que una religión de una que dice que es la esposa de Melquisedec, o sea, tantas locuras, amados, sí, tantas locuras, pero las personas caen en esas cosas por no conocer la palabra de Dios. Por eso la palabra nos exhorta, así como en Colosenses, ahorita lo que acabamos de leer, de que sobreabunde, ¿sí? Que abunde en nosotros la palabra de Cristo, la palabra de Dios, porque es la única manera de nosotros no dejarnos engañar ante tantas cosas, tanto bombardeo de información que recibimos, ¿verdad? Como nos decía la hermana, hoy en día es tan fácil acceder, pero no solamente a la palabra, sino desafortunadamente también accedemos a enseñanzas distorsionadas acerca de la palabra, ¿no? Porque tú prendes el internet y hay una prédica, hay una enseñanza, hay tantas cosas que están fuera de lo que Dios enseña. Pero si nosotros, más que a un predicador, más que a un video, ¿sí?, vamos directamente a la palabra, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos ilumina y nos enseña su verdad, la verdad de su palabra, ¿sí? Ya aprendimos que la revelación es la manera como Dios, ¿verdad?, se ha ido mostrando a los hombres por medio de su creación, por medio de su palabra y por medio de su Hijo. El Señor se ha revelado a los hombres. La revelación completa está en su palabra, no hay nueva revelación, ¿sí? El único libro, otro término que aprendimos, ¿verdad?, inspiración, ¿sí?, es la acción que tuvo Dios sobre los autores humanos para que escribieran en este libro, ¿verdad?, lo que Él deseaba mostrarle a los hombres. Entonces, el único libro inspirado es la Biblia, el único libro, ¿verdad?, cuyo autor es Dios, es la Biblia. Y la iluminación es la operación que hace el Espíritu Santo, ¿sí?, sobre los lectores para que puedan comprender la palabra. Por eso es que mucha gente, cuando no ha conocido de Cristo, dice: no, es que a mí no me gusta leer la Biblia porque yo no entiendo nada. No entiendo nada, yo estoy leyendo y no entiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras usted no tenga al Espíritu Santo de Dios, podrá estudiar, podrá tener el conocimiento, pero muchas cosas no va a entender. Necesita el Espíritu Santo de Dios para que le ilumine y pueda comprender cada palabra que el Señor ha escrito aquí en este libro. Amén. Entonces, por eso es que nosotros siempre, cuando va a empezar un servicio, cuando va a empezar una prédica, cuando va a empezar una clase, siempre lo primero que hacemos es orar. Y eso lo hacemos ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que el Espíritu Santo sea quien nos ilumine, ¿sí?, quien nos dé ese entendimiento para poder comprender la palabra, porque nosotros entendemos y sabemos, ¿verdad?, que esa iluminación viene del Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma en la que nosotros podamos comprender la palabra, ¿sí? Aunque vayamos a una universidad, aunque si nosotros no tenemos al Espíritu Santo de Dios, no podemos realmente, ¿verdad?, entender en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que Dios quiere hablar a nuestra vida a través de este libro. Y es precisamente el mismo Espíritu Santo de Dios el que hace ese proceso de que nosotros leemos, ¿verdad? Nosotros leemos y el Espíritu Santo nos ayuda a que esa palabra transforme nuestras vidas, porque lo único que tiene, ¿verdad?, el poder de transformar nuestras vidas es la Biblia. No hay ningún libro en el mundo que usted lea y su corazón, su vida pueda ser transformada. Ningún libro tiene ese poder, ¿sí? Pero otra evidencia de que este libro es la palabra de Dios es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos exponemos, ¿verdad? Porque dice la Biblia
que la palabra de Dios es como un espejo. La compara con muchas cosas. La compara con un espejo, la compara con una espada, ¿verdad? La compara con un martillo, con varias cosas, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque cuando nosotros nos exponemos a este espejo, nos muestra nuestra realidad, ¿verdad? El Espíritu Santo redarguye nuestros corazones y entonces nosotros podemos ser transformados. Por eso es que este libro es un libro especial, no es como cualquier otro libro, porque es el único que tiene el poder de cambiar nuestras vidas, de cambiar nuestros corazones. Amén. Ningún otro libro, por muy bonito que sea, tiene ese poder. Este libro tiene un poder especial, ¿sí? Y este libro al mismo tiempo, ¿verdad? Pues tiene el poder de hacer crecer nuestra fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos, ¿sí? Nuestra fe en el Señor aumenta. Nuestros corazones son sensibilizados hacia lo que Dios quiere, hacia la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, cada vez que nosotros nos exponemos a este libro, el Señor nos está hablando, el Señor nos está diciendo, esto no me agrada, esto necesitas cambiarlo, esto necesitas mejorarlo, esto necesitas quitarlo, ¿sí? Y entonces la palabra de Dios cumple todas esas funciones en nuestra vida. Dice según de Timoteo, ¿verdad? La palabra del Señor es inspirada por Dios y es útil. ¿Es útil para qué? ¿Sí? Para corregirnos, para enseñarnos, ¿sí? Para instruirnos en justicia, o sea, enseñarnos a hacer lo que es correcto, lo que es bueno, lo que Dios le agrada, para corregirnos, ¿sí? Tiene muchas utilidades la palabra del Señor en nuestra vida. No es un libro que tú lo leas y vas a quedar como si nada. Si tú lo lees, va a tener un efecto, un efecto, ya sea para instruirte, para corregirte, para enseñarte, para redarguirte, va a tener un efecto. Nadie puede decir, no, es que me expuse a la palabra de Dios y no pasó nada. Va a pasar algo, ¿sí? Porque es el único libro en la vida que es útil para nuestro ser interior. Amén. Vamos a orar para concluir este tiempo. Padre amado, te damos las gracias, Señor, porque tú siempre nos enseñas, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú siempre, Señor, tienes algo especial, Señor, tesoros en tu palabra que enseñarnos, Padre. En esta mañana, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, Señor, a atesorar tu palabra en nuestros corazones, Padre. Que nosotros podamos guardar, Señor, nuestro camino a través de tu palabra, como dice la Biblia, Señor. Que nosotros podamos comprender cada una de las palabras que está aquí escritas, Señor, y ponerla por obra en nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, Padre, no hemos colocado tu palabra, Señor, en ese lugar que deberíamos, Padre. Muchas veces la hemos tenido olvidada, muchas veces la hemos tenido en un rincón, empolvada, bendito Señor. Pero hoy hemos aprendido, Padre, que por medio de tu palabra tú hablas a nuestras vidas y que así, Señor, como necesitamos el alimento físico, es indispensable para nosotros, Señor, exponernos cada día a este alimento espiritual, Padre. Ayúdanos, ponme en nuestros corazones tanto el querer como el hacer, Señor, para que cada día tengamos más hambre, Señor, por tu palabra y nuestros espíritus, Señor, sean alimentados, nuestra alma, Señor, sea saciada, bendito Dios, con tu palabra, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Gracias. Amén.